Compartamos pantalla para que ustedes puedan seguirme en la explicación. La pasada vez estábamos trabajando en la ficha. Avíseme si es que se ve. ¿Positivo? Sí, se ve, ingeniero. Ok, ya. Entonces nos habíamos quedado en la actividad, en la 8. Corresponde a las actividades que se van a desarrollar cuando el proyecto se ejecute o se esté operando. Entonces distingue en tres, si no recuerdo mal, actividades que pueden consignarse en el tiempo. Una son las actividades de ejecución, quiere decir de construcción, cuando se va a construir el proyecto. Cuando ya está operando, está funcionando una carretera, una industria, lo que sea. Y el futuro inducido. De esto les voy a hablar con más detenimiento un poco más adelante. Ok, entonces hipotéticamente pensemos que es un proyecto, qué sé yo, a ver, ¿de qué podría ser? Un proyecto de construcción de una represa. Entonces aquí vamos colocando las actividades. Por ejemplo, una de las primeras tareas que se tiene es la instalación. Esta está referida a, por ejemplo, a la movilización. Comprende, diremos, el desmonte de la vegetación en el sitio, construcción temporal de ambientes para alojar al personal de trabajo, como oficinas, almacenes, cocina, comedor o comedor común, baños y letrinas y otros. Entonces, se comienzan a construir los ambientes que van a permitir que se vaya acompañando, controlando cómo la obra se va ejecutando. También la construcción de un sistema de acumulo, no de acumulo, de conducción y acumulo de aguas residuales. Olvídales, de aguas residuales de procedencia doméstica. Un depósito para aguas residuales industriales. Por ejemplo, eso va a venir de la maestranza. Seguramente vamos a tener varios vehículos y algunos de ellos, con el pasar del tiempo y el trabajo que realizan, se deterioran. Entonces hay que cambiar el aceite, reparar piezas, etcétera, lavar los vehículos, de modo que esa agua no se puede tratar como si fuese un agua doméstica. Entonces requiere un tratamiento adecuado. Se van a construir también baños y letrinas. Se va a seguramente adecuar el ambiente para que sea agradable, con pequeños jardines, lugar para esparcimiento. Ya, también. Ok, y duración no vamos a poner aquí, no colocar, no añadir nada, porque eso solamente se construye cuando fuera un proyecto verdadero. Otra actividad, ¿qué podría ser?
podrían ser actividades de replanteo. El replanteo de obras. Es decir, consiste en que brigadas topográficas restituyen en campo los planos de las obras. Ese es el objetivo. Se prevé el desbroce de vegetación a lo largo de las líneas de canales de los mares y en los sitios donde se emplazan el desalinador, la obra de toma primero, el desalinador, después también donde podría estar localizado, a ver, déjenme pensar, las obras de reparto. El sitio donde se van a ir los canales. Prevé. Ok, y luego vamos a detallando. Por ejemplo, podrían ser excavaciones. Por ejemplo, el compactado del cuerpo de la presa. Podrían ser también construcción del aliviadero. E insertamos filas conforme vayamos requiriendo. Y van a hacer una descripción lo más extensa posible. Realizar una descripción lo más extensa, pero pensando también. No es una descripción para, por ejemplo, van a mezclar 1, 2 y 3 de arena, grava y cemento, etcétera. No. Más pensando en la perspectiva de un evaluador ambiental que quisiera saber sobre su proyecto. ¿Está claro, jóvenes? Ya, como no me dice nada, voy a asumir que sí. La actividad. Operación. Por ejemplo, pensemos que sea la misma. Un sistema de riego, una represa, etc. Entonces, ¿qué actividades se realizan durante la operación? Con el correr del tiempo y las lluvias, el agua que corre por los canales también en ciertos momentos acarrea sedimento. Entonces vamos a colocar limpieza de canales. Grupos de personas de la comunidad organizadas en grupos extraen el limo y arena acumulados cuando crecidas en el río transportan agua y lodo
ingresa al sistema y se acumula en los canales. Esta labor se realiza 2 veces al año. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hacen las personas? Van cada uno con sus herramientas, los agricultores, y se dedican con palas, con azadones, etcétera, a extraer lo mejor posible el material que se acumula en los canales, a fin de que cuando hagan las largadas desde la presa, el agua puede correr libremente sin obstáculos por todo el sistema. Entonces, aparentemente ahí no habría ningún inconveniente, no afectaría al medio, si no fuera qué hacer con el lodo que se saca de los canales. Si no son voluminosos, si no es un volumen muy notable, entonces lo que se suele hacer es acumular a la vera del canal. Inclusive algunas personas podrían utilizarla para revitalizar los suelos de las parcelas adyacentes. Pero si fuese un lodo putrido, es decir, hay materia orgánica que se descompone, entonces podría en algunos momentos aprovecharse eso como fertilizante o quizás llevarse a algún lugar para su disposición. Entonces así. Y también la limpieza de la obra de toma. Entonces quizás acá podríamos colocar la obra de toma. Consiste de un tanque cuyas barbacanas deben limpiarse en fechas similares a la limpieza de canales. Ya. Y podríamos anunciar aquí otras actividades también que se realizan recursivas seguramente cuando está funcionando el sistema. Hasta aquí preguntas, por favor. Magalí, ¿está claro? Soledad. Bueno, ingeniero, quería preguntar, Adelante, por favor. hay dos tablas, una dice, uno dice operación y otro dice ejecución. ¿Podría Sí. aclarar cuál es de cuál? Me Con parece todo muy gusto. similares. Ya, con todo gusto. ¿Saben qué? En opinión personal mía, esta palabra de ejecución debería haberse cambiado por construcción, pero no quise hacerlo porque es de la ficha. Aquí debería colocarse construcción. Pero ejecución colocan por otras razones allá en el ministerio. Entonces acá debería ser la palabra construcción para dar idea de que todas estas actividades se van a ejecutar para construir el proyecto que tenemos entre manos. ¿Ya? Entonces así. Aquí tal vez debería haber colocado, por decir, vaciado de concreto para columnas, losas y vigas. Debería realizar una descripción en perspectiva ambiental. Y aquí tal vez deberíamos haber colocado excavaciones, vaciado de fundaciones, por ejemplo. Y así, para un constructor. En cambio, este otro no. Este otro es cuando el proyecto ya fue construido. Que no se ve en la pantalla lo que está Ah, escribiendo. caramba. Me he salido. A ver, déjeme pensar. No, Déjeme se ver. congela. Ah, ¿se congela? Ah, qué raro. Ya, voy a volver a compartir. Tal vez ha sido alguna macana. ¿Se ve ahora? Sí, se ve. Actividades, ahorita voy allá. Las actividades que se deben realizar
realizar frecuentemente para mantener funcionando el proyecto. Sí. Pues en esta parte debemos, por ejemplo, colocar, cuando vamos a Chapare, por ejemplo, a la vera del camino hay brigadas de personas que están siempre cortando la vegetación que cae a la carretera, limpian los canales laterales, a veces están resellando ciertos tramos, están marchando, etc. Entonces, esas son las actividades cuando está operando. En cambio, las de arriba, si es que el proyecto se va a construir. Miren, esta es la construcción del proyecto. ¿Se ve lo que escribo? Sí, que se ve, Ya, pero ok. a veces medio que ¿Se medio congela? parpadea, sí. A la macana. Es posible porque se nos estropeó el hub del laboratorio de hidráulica y estamos con megas, tal vez se deba a eso. Pasemos al 9. Recursos humanos. Aquí se intenta hacer una descripción. Se hace una descripción en la perspectiva de que el evaluador ambiental se va a percatar cuánta gente va a ser movilizada y cómo esa gente es. Por ejemplo, es mano de obra calificada o quizás no calificada, no mano de obra, he dicho gente calificada y no calificada. Y también distingue, si acaso siendo calificada es personal permanente de la empresa constructora, por ejemplo, pues no permanente. Digamos, en la empresa hay, por decir permanentes, digamos 4. Ahí está el gerente de proyecto, digamos el ingeniero residente, y tal vez tenga 2 o 3 ingenieros más para que vaya cada uno a hacerse cargo de un frente de trabajo, por ejemplo. Y no calificada también estaría acá, digamos, no permanente, digamos, hay un dibujante, hay un autocadista, qué sé yo, ahí. También podría entrar acá el permanente de la empresa, por ejemplo, el maestro enferrador, el capataz y algunos más. Entonces, en el otro grupo está la no calificada, que podrían ser los albañiles, y digamos, tenemos 15 en la empresa, y también podrían haber peones, por decir 10 peones. Entonces, ustedes van a hacer esa distinción. En conforme a estos números, uno se da idea de la envergadura del proyecto. Si es un proyecto de envergadura, entonces estos números van a ser también grandes. Acá se anotan los recursos naturales del sitio que van a ser aprovechados. Aquí voy a resaltar recursos naturales. Los recursos naturales. ¿Qué recursos naturales en general solemos aprovechar en las construcciones? Por ejemplo, los agregados. Los ríos de la zona. Es algo que siempre vamos a echar mano. Y si nosotros estuviéramos realmente diseñando el proyecto, tendríamos que colocar un número referencial del volumen del aprovechamiento. En el caso de ustedes, no llenar. ¿Qué más? Vamos a aprovechar agua también. El agua de los ríos y si acaso de los pozos. Tal vez podríamos utilizar leña para combustión, combustión y calentado de la brea. Y digamos, se va a soltar un cierto tramo, necesitamos que esté fluida la brea para mezclar con los agregados. Entonces, eso se hace con equipos de gas, ¿no?
se hace con dieces, etcétera. Pero eventualmente, si son pequeños, podríamos pensar que vamos a deforestar un poco del monte y vamos a utilizar la leña para calentar. Y aquí, dependiendo del caso, ustedes van a ir colocando qué otros recursos más. En el otro, miren, vamos a anotar las cosas que no son del sitio. Por ejemplo, la materia prima. Algo que a los civiles nos es siempre familiar, el cemento. Y nosotros deberíamos acá colocar, por ejemplo, toneladas o kilogramos, lo que sea. Aquí no llenar. Y tampoco no llenar. Lo que sí van a colocar es el origen. Por ejemplo, es de procedencia nacional. Vamos a poner también acero de construcción. Aquí es de importado. ¿Qué más podemos utilizar? Aditivos. Aditivos para el concreto. Y muchos de ellos son importados. A veces vamos a tener ladrillos y cerámica, por ejemplo. Procedencia va a ser nacional. Y van colocando ustedes, hacen una lista de los elementos que se van a emplear. Aquello es la materia prima, miren como esto. Los insumos, lo que se requieren. Y si fuese una industria, ¿qué va a producir el proyecto? Digamos, va a sacar Coca-Cola o va a producir champúes o lo que sea. ¿Ya? Aquí van a anotar. Y también nos piden que coloquemos la fuente de energía, las fuentes de energía que se van a emplear para realizar la construcción, por ejemplo. Y es muy frecuente que nosotros apelemos a diésel porque es comparativamente económico frente a la energía que conseguimos. Importante. ¿Qué más vamos a emplear, jóvenes, para esto? Gasolina. También energía eléctrica. Por la red de ELFEC, por ejemplo. Ustedes no van a llenar las dos columnas siguientes, pero la otra sí. Nacional. La gasolina generalmente es menos que sea para aviones, es nacional. Y van colocando algunas otras. La producción estimada del producto final, si es una industria que necesitamos especificar, imagínense, 10.000 litros de gaseosa, o no sé. En el caso nuestro, que está más vinculado a la construcción u operación de proyectos, en el nuestro no van a colocar acá nada. No llenar. Ya, hasta ahí, jóvenes. ¿Preguntas? Ingeniero, en el punto 8 hay una tabla más que dice futuro inducido. Sí, les tengo que explicar eso. Eso me lo estoy dejando para el final. Ah, ya está bien. ¿Ya? El futuro inducido les voy a decir ahora, les voy a adelantar qué quiere decir. Por ejemplo, es los beneficios y también a veces desbeneficios que uno recibe cuando se ejecuta un proyecto, pero no en forma directa. Por ejemplo, la suma de algunas cosas no es, por ejemplo, 1 más 1, 2, sino que en algunos casos se multiplican. 1 más 1 eventualmente puede ser, en lugar de 2, puede ser 3 o puede ser 4, porque hay beneficios colaterales que no se contabilizan. Por ejemplo, cuando se abre un camino, el camino tiene un presupuesto para su ejecución y se piensa beneficiar a la comunidad desde donde parte el camino
y a la población que a donde llega el camino. Pero una vez que se ejecuta el proyecto, por ejemplo, ese proyecto, además de lo que se ha señalado, por ejemplo, en 5 o 10 años va a dinamizar la economía de todas las poblaciones que ni siquiera están a la vera del camino, pero va a darles impulso. Van a construirse caminos laterales para ingresar, por ejemplo, a los chacos de las personas, a fin de que tengan facilidad para sacar su producción. Pero eso no se podía contabilizar al inicio del proyecto. Va a haber también, una vez que haya un camino, va a dar oportunidad, por ejemplo, a que ELFEC tienda líneas para llevar electricidad. Quizás con el correr del tiempo, digamos 10, 5 años, lo que sea, va a fundarse una nueva población a la vera del camino. O también señoras van a instalar sus restaurantes en ciertos lugares del camino a fin de que camioneros se estacionen, se sirvan lo que apetecen y continúen el viaje. Entonces, esas cosas es muy probable que no puedan ser contabilizadas al inicio, pero conforme va desarrollándose el proyecto, da impulso a las actividades que bien podrían implementarse en ese futuro. Por eso necesito un poco de tiempo para poder describirles con más certidumbre. Ya me van a permitir eso. Ok, pero más preguntas, por favor. Ingeniero, ¿por qué se le toma al diésel y a la gasolina como energía? Para poder utilizar, por ejemplo, o poder movilizar su equipo pesado, por ejemplo. Esto podríamos colocar, sobre todo, ¿no? Para combustible de equipo pesado. También producir la gasolina para, por ejemplo, motosierras, para, por ejemplo, mezcladoras, menores que no le podemos poner. E inclusive podríamos añadir otra aquí que quizás no, en el caso de que, por ejemplo, ELFEC no nos brinde eso, por ejemplo, energía a través de paneles solares. Entonces, mirad, seguramente quien evaluar dirían, están generando su propia energía allí y están reduciendo el impacto sobre estos dos, sobre el diésel y la gasolina, porque recuerden, la combustión también emite gases que se van a la atmósfera. Entonces, pero si ponen ellos energía fotovoltaica, yo me alegro y digo, el impacto sobre la naturaleza debe ser menor y van a aprovechar más bien la luz solar. Entonces aquí le pongo un qué bien y sigo revisando el proyecto sin hacer observaciones a estos otros. A través de paneles solares para iluminación, consumo eléctrico en el campamento. ¿Es más claro así? Sí, está claro. Ok, gracias. Sigamos. Entonces, en esta otra parte tenemos que ser más inquisitivos. Nos interesa saber qué se va a hacer con los desechos, los residuos, la basura. ¿Acaso en la etapa de construcción? Si fuese en el momento, digo, cuando el proyecto ya está trabajando, está funcionando, o en el futuro inducido. Ya, entonces tenemos que pensar en ello. Y nos manda de que distingamos los desechos, los residuos, todo lo que queda sobrante, entre sólidos, líquidos y gaseosos. ¿Qué sólidos podrían haber? Por ejemplo, podrían ser la materia orgánica, producto de la cocina, el campamento. También podríamos tener podríamos tener escombros
escombros de la demolición de obras existentes. Había algunas instalaciones que ya han quedado obsoletas y vamos a reconstruirlas bajo otra modalidad. Entonces, se demuele y se carga la volqueta para llevar a algún lado. Entonces, en este caso, paran las orejas los revisores y dicen, ok, quiero ver qué van a hacer con eso. Fuente, por ejemplo, en este caso, antiguas ambientes, la ponemos, no, antiguas construcciones que serán reconstruidas por el proyecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La cantidad no la van a colocar ustedes, no llenar. Pero sí, lo que es imperativo que ustedes hagan es enunciar qué van a hacer con aquello. ¿Dónde van a ir ustedes a echar esa basura? Por ejemplo, una materia orgánica, la fuente es la cocina. Esto, así la cantidad no llenada. ¿Y dónde vamos a ir? Es un proyecto que está cerca en la ciudad, en el área urbana. Bien podríamos hacer que se acumule después de 2, 3 días o una semana y todo ello transportar acá. Podemos llevan los residuos al relleno de Caracá, digamos, si se escribe así. Ahora, esa es una opción. Pero la otra opción es que estamos ahí en medio del monte. ¿Y qué hacemos? Podríamos decir, uno, que se acopia semanalmente y se lleva al botadero, no lo voy a escribir, al basurero, al relleno de la comunidad más cercana. Tal vez se podría decir, se efectuará un entierro de la materia orgánica bajo protocolos, ejemplo del reglamento de residuos sólidos, por ejemplo, que he compartido con ustedes. Entonces, hay opciones esas. Por ejemplo, si estamos en el área urbana y es una construcción que no medita gran cosa, entonces lo llevamos a Caracá. En el coche basurero se destina. O si estamos relativamente lejos del área urbana, podríamos acumular nuestra basura y disponerla en el basurero de una comunidad cercana. O al final, si estamos, como les digo, lejos y en pleno monte, tal vez se podría enterrar estos residuos. Bajo, por supuesto, lo que aconseja la ley. Entonces ahí el inspector ambiental va a ir y va a verificar que realmente estén haciendo lo que acá se dice. ¿Qué hacemos con los residuos? Tal vez se podría pensar en enterrarlos en un sitio adecuado. ¿Qué también podríamos hacer? Podría incorporarse, moverse e ir a formar parte de la subbase, interesante que se llama, de la carretera. Digamos, es un proyecto carretera. Entonces hay que ingeniarse qué hacer o buscar otros proyectos donde exitosamente han dispuesto estas cosas. Lo mismo para los líquidos. Por ejemplo, son emisiones que vienen de
de la maestranza, por ejemplo. Pero aquí tengo que colocar. Es qué y fuente, la maestranza. Son emisiones vehículos, grasas, combustibles. De rama 2. La fuente de donde ellos provienen ya está aquí escrita. La cantidad ustedes no van a llenar. Y luego, ¿qué hacemos? En ningún caso deberíamos permitir que eso se vaya directamente a los ríos o alguna vertiente o pantano. Entonces aquí hay que enunciar qué será. Se acopiará mediante canales, pequeños canales, para que no ve, pequeños canales o tuberías dirigiendo el producto hasta enterrado para su acúmulo. Al final del proyecto, esta agua, no es propiamente este fluido, será tratado, será transportado por cisterna hasta el relleno sanitario, por ejemplo. Sí. Entonces, ustedes tienen que pensar qué hacer con su basura. Y de esa misma manera llenan para los gaseosos y todas las otras fuentes. Lo mismo, si acaso es un proyecto donde ya está construido y se está operando, ¿qué tipo, fuente y disposición final nosotros vamos a destinar para cada uno de estos casos, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos? ¿Qué hacemos con nuestra basura? Este otro es relativamente sencillo. Eventualmente podrían las personas, cuando trabajan en ambientes muy bullangueros, ruidosos, pueden sufrir problemas de audición. Entonces nos previenen que debemos tomar medidas para que ningún operador salga dañado. Nos piden que nosotros avisemos las fuentes de ruido que podríamos tener en el proyecto, ya sea su construcción, operación, etcétera, también en la industria. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si han visitado la de Viacha, la fábrica de cemento de Viacha, quizás la de acá, la de Cobose o alguna de ellas, hay máquinas que están rotando. Entonces, es inherente a ellas el ruido. Sin duda, todos sus operadores tienen protectores auditivos, entonces no sufren daño. Entonces, pero en la construcción no todos están siempre con protectores auditivos. Entonces, en el ramo nuestro podemos colocar, por ejemplo, ¿cómo se llama esa máquina que rompe el asfalto, que es como un martillo? A martillo no. Este es el instrumento que más bulla hace. Y vamos a colocar el nivel mínimo donde está, digamos por decir 60 decibeles. Y el máximo ruido, por ejemplo, digamos, el máximo nivel es decibeles, 90 decibeles. Inclusive podríamos entrar a internet, yo voy a hacerlo ahorita. Decibeles por construcción.
me ha dirigido, me ha mandado a un PDF y seguramente que hay una británica. Sí, entré a una página donde es todo un estudio con respecto al calidad. Para pavimento, dicen, en la etapa de construcción del pavimento rígido, las tareas reportan niveles de ruido que varían entre 71 hasta 80, hasta 90 decibeles. Eso también es maquinaria que está trabajando, boquetas, camiones, etc. Entonces eso buscan en internet, dependiendo qué tipo de construcción tengan, cuál es la máquina que más ruido hace y lo anotan. Ok, hasta acá, jóvenes. Ya, seguiremos. El 14. Entonces aquí también se van a esmerar en escribir. Dice indicar cómo y dónde se almacenan los insumos. Esto podríamos pensar si, digamos, es la construcción de una represa, la apertura de un túnel o la excavación en roca dura. Puede haber el caso de explosivos. Entonces, podemos decir, en el campamento se dispondrá de un almacén alejado del resto de los ambientes y tendrá destino el almacenar los explosivos. Este almacén estará particularmente, a ver cómo se dice, señalizado. Habrá una persona permanente de control y solo se podrá obtener los explosivos cumpliendo un procedimiento administrativo de permiso. Es decir, vamos a hacer que el gerente, el subgerente, el administrador y el subadministrador y demás firmen para que se saque una determinada cantidad. Entonces, con el propósito de eliminar la posibilidad de que ocurran accidentes. ¿Qué otros insumos podrían haber? Combustibles, por ejemplo. Y ustedes hacen también aquí un relato. Va a haber un ambiente específico para que, por ejemplo, el protocolo para obtener una determinada cantidad de combustible va a igual seguir un proceso de firmas y también la distribución a cada uno de los vehículos. Debe firmar, por ejemplo, el chofer que carga a la ida y a la vuelta, a fin de que en términos de seguridad no hayan accidentes. También podemos acá, inclusive, aquí no se dice, creo que en otro lugar se dice, acá están, accidentes y contingencias. Enseguida vamos a ver eso. Y ustedes van a llenar todo lo que se les ocurra. Ya. El 15. Indicar los procesos de transporte y manipulación de insumos. Hay algunos que necesitan ser cuidadosamente controlados. Miren.
insumos. Aquí van a decir todo el personal, por ejemplo, habrá de vestir sus EPPs. EPP, es decir, los equipos de protección personal. Consisten en chaqueta, pantalón, chaqueta de jean. Porque son incombustibles o más difíciles combustible. Guantes de seguridad. Déjenme un ratito que ya, continuaremos. Combustión, guantes, seguridad, también lentes de seguridad, casco, y también protectores auditivos, según lo que sea, ¿no? Ya, auditivos. Al inicio del día, el ingeniero encargado, para una charla de seguridad industrial. ¿Qué tareas van a realizar? Ahí les van a contar, por ejemplo, hay que excavar de tal lugar a tal lugar. Les va a contar cómo deben proceder y también las medidas de seguridad que se van a tomar. A eso se refiere. Y aquí, posibles accidentes, por ejemplo, si es un proyecto grande, las petroleras, si tenían, se dispone una ambulancia para médicos, para el auxilio de cualquier contingencia. ¿Qué más? Aquí que mejor viene esta parte de la inducción. Esto mejor acá, lo voy a poner. Y de inducción. Explicando el trabajo, pero también los riesgos y peligros que se tuvieran al realizar las actividades del día. Entonces, si hay riesgo de un derrumbe, entonces tiene que todo el personal estar atento a los síntomas o signos que inducen o que avisan de un derrumbe. Inmediatamente, por ejemplo, tocar el pito o con sus walkie-talkies comunicarse de este evento a la cuadrilla de trabajo, pero también a la central para ya destinar a la ambulancia, por ejemplo. Y todas las cosas que ustedes quieren imaginarse en lo que van a hacer en su trabajo. Ya, esta es otra cosa. Es consideraciones ambientales que nos va a tomar un poco más de tiempo. Que de lo que he descrito requiere una aclaración más.
Quizás algo no dije muy claramente, quisiera que ustedes me pregunten. ¿Todo tranquilo? Ya. Lo que ustedes están viendo es un documento Word que se solía utilizar antes de la pandemia. Para la pandemia hemos preparado este equivalente, está en Docs de Google. Entonces, en ese documento Docs de Google, les voy a pasar, ustedes van a trabajar en línea, ya sea simultáneamente cada integrante del grupo o en momentos que puedan. Entonces ingresan y van avanzando en el trabajo. Ya esa es la metodología que vamos a utilizar. Les repito, un grupo ingresa al trabajo, todos pueden coincidir y ir llenando cada una de las partes que les digo. O podría ser en forma sincrónica. Quien tiene un poco de tiempo ingresa, avanza un poco, luego el compañero una hora después o al día siguiente, etc. Ya se dan cuenta de eso. ¿Qué más, jóvenes? Eso yo les voy a pasar. Y tiene la ventaja, por ejemplo, el Docs de Google, que yo puedo ver quiénes han trabajado. Entonces le hago como el historial, sacar el historial, qué partes, qué persona ha contribuido para formar el documento. Al tiro uno se da cuenta de que del grupo que aparecen en la carátula de 10 personas, solamente han trabajado 3. Entonces yo voy a colocar nota a esas personas, no importando que en la carátula figure todo el grupo. ¿Ya? El historial del Docs me permite hacer eso. Ya, ¿qué más preguntas, jóvenes? Ya, entonces concluimos aquí esta parte y ahora quiero que trabajen otra vez en grupos. Vuelvan a los grupos que ustedes han formado y vayan redondeando en la perspectiva de lo que les he explicado, vayan redondeando el tema que les gustaría abordar. En el momento que tengan duda, nada más me avisan, jóvenes.